Hola, hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte. Somos estudiantes de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio. Actualmente estamos cursando la clase de Teoría General del Proceso con el catedrático abogado Rudy Sosa y el día de hoy estaremos abordando el tema de la ejecución. Así que quédate con nosotros para poder aprender y desenvolver este tema. Me presento, soy Lacey Cruz. ¿Qué es la ejecución? La ejecución es hacer que algo se cumpla. En el derecho, esto significa que una obligación o una decisión del juez se lleve a la práctica, no solo se quede en palabras o en papel. Ahora bien, es importante mencionar que hay dos formas de ejecución. La primera que es la ejecución voluntaria y la segunda la ejecución forzosa. Cuando hablamos de ejecución voluntaria, estamos hablando que una persona cumple sus obligaciones por su propia voluntad, sin que nadie lo obligue. Ahora bien, cuando hablamos de la ejecución forzosa, esto pasa cuando una persona no quiere cumplir sus obligaciones. Entonces, ahí es donde entra la intervención del juez. Siempre cuando se habla de la ejecución, hablamos prácticamente de la segunda, a esta última que se refiere a que existe la intervención del juez. Ahora, para seguir comprendiendo el tema, tenemos que hablar de la relación que existe entre la sentencia y la ejecución. Entonces, cuando un juez dicta sentencia, no solo basta con eso, ¿verdad? Muchas veces hace falta que esa decisión se cumpla en realidad y es ahí donde entra la ejecución. Ahora, ¿por qué es importante que la ejecución? Porque permite que el derecho se cumpla prácticamente, que no solo quede en palabra. Gracias a esto se puede obligar a una persona a asumir sus responsabilidades, a que se cumpla, incluso aunque ella no quiera, ¿verdad? Es decir, que no depende de la voluntad, sino de la autoridad del juez. En los procesos judiciales, la ejecución es la última etapa del proceso, ¿verdad? Porque sabemos que primero se analizan los hechos, luego el juez decide, toma su decisión y finalmente se hace cumplir lo que dictó. Y es ahí donde entra el papel de la ejecución. Vamos a mencionar que también existen diferentes tipos de sentencia. Tenemos la primera, la sentencia declarativa, la sentencia de condena y también tenemos las sentencias constitutivas. También existen las sentencias cautelares. Sentencia declarativa prácticamente solo se reconoce el derecho. Por ejemplo, si alguien es dueño de una propiedad, la ejecución es hacer público ese derecho, como escribirlo en el registro de la. Bien, hablemos también de la sentencia de condena. Esta prácticamente es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque esta obliga a alguien a hacer algo. Puede ser como pagar un dinero o entregar un bien. Eh, Esto si la persona no cumple, ¿verdad? Sin embargo, se pueden, en este caso, embargar o vender sus bienes a la persona pues no cumplir con la obligación de pagar. Ahora bien, cuando hablamos de la sentencia constitutiva, esta es cuando se crea un cambio de una situación legal. Podríamos poner como ejemplo el divorcio. Aquí es importante eh, porque registrar ese cambio para que tenga sus efectos legales, ¿verdad? Para que ya realmente las personas queden sin ningún tipo de relación legal. Ahora bien, las sentencias cautelares sirven para asegurar que el proceso funciona bien, como las medidas temporales. Estas son una especie de ejecución más adelante que podríamos decir. En el derecho hay dos grandes etapas que se deben de conocer, eh, conocer y ejecutar. Pues primero el conocimiento es donde se analiza el caso, ¿verdad? Es escuchar las partes y tomar una decisión. Y es de ahí donde viene la ejecución, donde esa decisión pues se lleva a cabo después de haber escuchado las partes y el juez haber tomado una decisión. Entonces, podríamos decir que la ejecución siempre necesita la intervención del juez. Por eso la ejecución forma parte de la jurisdicción. No solo consiste en juzgar, sino que también en hacer cumplir lo juzgado. Entonces podríamos decir que la ejecución y el conocimiento van juntos, porque no serviría de nada que un juez decida algo sin haber conocido prácticamente el caso o si no se puede cumplir, ¿verdad? Y tampoco sería justo analizar un caso sin antes conocerlo. Y por eso podríamos culminar diciendo que la ejecución es fundamental, porque hace que la justicia sea real y efectiva y no solo sea algo escrito en un papel, sino que realmente puedan llegar a un acuerdo y poder cumplir con lo dictado o con las obligaciones de cada persona. Mi nombre es Marta Daniela Villadar Rodríguez, soy pasante de la carrera de Derecho y pasante de la clase de Teoría General del Proceso. En este video voy a hablarles un poco sobre la unidad del concepto de ejecución en el derecho. Primero hay que entender qué es la ejecución. Es básicamente el proceso que se utiliza para hacer cumplir un derecho. Por ejemplo, cuando una persona
no paga una deuda, un juez interviene para obligar a que pague. Algunos autores dicen que existe dos tipos de derecho, uno que se cumple directamente y otro que necesita un proceso previo. Para la idea más aceptada es en realidad no hay diferencia alguna entre ellos, porque todo forma parte de un proceso. Proceso de esos procesos que se habla de la ejecución, como algunos unitarios, es decir, como una sola actividad donde el juez toma la decisión y también realiza acciones concentradas como embargos, bienes o exigir pagos. Un ejemplo importante dentro de la ejecución en la venta judicial, esto ocurre cuando se venden bienes para pagar una deuda. Aunque algunos piensan que esto es un acto privado, pero en realidad es un acto público, porque lo hace el juez y puede hacerse incluso sin el permiso del dueño. Si el juez da una orden para poder vender los bienes, el propietario no puede intervenir porque hay que pagar la deuda. Si el juez da el dictamen de que ese bien se tiene que vender, el propietario no puede oponerse a eso. También existen dos tipos de ejecución. La ejecución individual, que es cuando un acreedor le cobra a un deudor. La ejecución colectiva es cuando varios acreedores intentan cobrar al mismo tiempo, como en una quiebra. Aquí se aplican dos principios importantes. El de la propiedad, donde el que actúa primero tiene ventaja, y el de igualdad, donde todos deben ser tratados por igual o de forma justa. ¿Qué se trata de una igualdad? Una igualdad es donde si hay varias personas, esa deuda que le deben a esas personas se tiene que pagar por igual. No a una sola le van a dar mayor cantidad y a los demás menor cantidad, sino que tiene que ser por igualdad. Para que exista una ejecución se necesitan tres cosas. Primero, un título de ejecución, que es lo que demuestra que existe una deuda. Segundo, que el acreedor inicie el proceso. Y tercero, que el deudor tenga bienes que puedan usarse para poder pagar la deuda y que avalen el precio o el valor de la deuda que esa persona tiene con el acreedor. Sobre el título de ejecución, es importante entender que puede ser un documento como un contrato, pero también una base legal. Además, no siempre coincide el derecho y el documento. Como por ejemplo, alguien puede tener el derecho, pero haber perdido el documento o tener el documento, pero la deuda ya fue pagada. Los títulos pueden ser distintos. Tipos judiciales, contractuales o administrativos. Finalmente existen diferentes tipos de procesos. El proceso ordinario es más lento. El proceso ordinario es más lento. El monitoreo es más rápido. El proceso de ejecución es el más ágil porque actúa directamente sobre los bienes del deudor. Para cerrar, en conclusión sobre el concepto de unidad de ejecución, la ejecución es un proceso único que permite que los derechos se cumplan en la práctica, combinando decisiones del juez con acciones correctas. Y es fundamental para que exista justicia en la vida real. Fue un gusto haberles compartido un poco sobre la unidad del concepto de ejecución. En esta sección, abogado y compañero, hablaremos sobre lo que es la acción ejecutiva.
¿Qué es la acción ejecutiva? La acción ejecutiva es un procedimiento legal que se utiliza para hacer cumplir una sentencia judicial o un título ejecutivo. Es decir, es un documento que establece una obligación que una parte debe cumplir frente a la otra. Esto juega un papel fundamental en la garantía de lo que son los derechos de los ciudadanos y en la resolución de conflictos. Este mecanismo permite al acreedor, quien tiene derecho a recibir algo, exigir al deudor, quien debe cumplir con la obligación, actuar conforme a lo decidido por el tribunal. En este caso sería un juez competente. Una de las bases esenciales de la acción ejecutiva son los títulos ejecutivos. Los títulos ejecutivos pueden tener diversas formas de ejecución. Entre las más comunes encontramos lo que es la sentencia judicial. Estas son resoluciones emitidas por juez que ordenan el cumplimiento de una obligación. También tenemos las resoluciones arbitrales, tenemos los contratos, perdón, con cláusulas compromisorias, tenemos los títulos de crédito. Estos son instrumentos como cheques, pagaré, letras de cambio, que tienen un valor ejecutivo o que son una obligación ejecutiva específica. Tenemos lo que son las resoluciones administrativas. Las formas de la ejecución dependen del título con que se promuevan. Cada especie de título tiene normalmente una forma propia de proceso. La multiplicidad de títulos aparece en consecuencia de la multiplicidad de procesos de ejecución. Sin embargo, todos ellos comienzan por el requerimiento que el acreedor formula al juez competente. Los actos de coacción tienen normalmente un carácter meramente preventivo. Dentro de nuestro derecho se llama oposición de excepciones a la posibilidad, perdón, que se asigne al demandado en determinados procesos ejecutivos. ¿Para qué? Para hacer valer pues las defensas que tengan contra el título, o sea, en este caso podría ser contra la sentencia o contra los títulos de crédito, contra el procedimiento o contra los bienes embargados contra los bienes embargados. También vamos a hablar sobre lo que es la condena a dar cosas que no sean dinero. En este caso, la acción contra las personas. Cuando la sentencia condena a dar cosas que no sean dinero, el procedimiento de ejecución se realiza extrayéndolas de la masa o de la influencia que tiene el deudor mediante actos materiales. En este caso, pues sería mediante lo que es los bienes sobre el desapoderamiento de los bienes y asimismo uniéndolas en manos al acreedor. También vamos a hablar sobre lo que es la liquidación de sentencia. Frecuentemente la sentencia contiene una condena específica de suma de dinero líquidas y exigibles. La coacción en este caso es imposible y antes de pasar a ella es realizar un proceso previo. ¿Un proceso previo de qué? De liquidación en el dinero. Se dice entonces que el proceso se divide en dos etapas. La etapa número uno sería determinar el undebut. Esto significa determinar la existencia de la responsabilidad. Y la segunda etapa se destina a determinar el cuante debut. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la segunda etapa? Significa determinar la cuantía del daño a resarcir. Entonces, las dos formas o las dos etapas de la liquidación de sentencia serían determinar la existencia de responsabilidad y determinar la cuantía del daño a resarcir. Asimismo, se tomarían también lo que son medidas policiales de coacción. La primera distinción a formular, pues, en nuestro derecho, son los casos administrativos, sin fiscalización previa de la autoridad jurisdiccional. Asimismo, están las medidas de seguridad exterior e interior, las medidas policial, las de seguridad de las personas, las de prevención de enfermedades o de calamidades públicas. Otra distinción indispensable entre las diversas formas de ejecución es la que encara los procedimientos según se dirigen sobre las personas o sobre los bienes, ¿verdad? Entre las primeras, la característica es la condena penal. En principio, en el derecho moderno no existe coacción sobre las personas para asegurar prestaciones de carácter civil. En todo caso, los procedimientos de esta índole constituyen lo que son las formas, puede decirse, penalizadas del juicio civil. Uno de los ejemplos que yo le podría dar de lo que es de lo que es la acción ejecutiva sería cuando una persona gana un juicio contra otra por no pagar una deuda.
Si el deudor no paga voluntariamente, el acreedor puede presentar una acción ejecutiva ante el juzgado competente, ante el juez competente. El juez competente va a analizar la acción, va a analizar el título ejecutivo, en este caso sería la sentencia, y ordenará al deudor el pago, y si este no cumple, se podrán tomar medidas coercitivas. ¿Cuáles serían estas medidas coercitivas? Una de ellas podría ser el desapoderamiento de sus bienes. Otro ejemplo, en el área laboral podríamos también hablar sobre que un trabajador gana una demanda contra su empleador por no pagar saldos endeudados, o sea, saldos que se van acumulando. La acción ejecutiva permitirá al trabajador exigir el pago o el cumplimiento de esta sentencia. El empleador puede ser obligado a pagar mediante el embargo en sus cuentas bancarias, perdón, o también la retención de sus bienes. Entonces, la acción ejecutiva es un procedimiento legal, rápido, eficaz, que podemos hablar que esto, cuando hablamos de acción ejecutiva, podemos hablar de un acreedor, de un deudor, de títulos ejecutivos, de sentencias, de tribunales. Y así lo dejo con mi siguiente compañera. Hola, mi nombre es Marisabel Funes y soy estudiante de la asignatura de Teoría General del Proceso. En esta ocasión voy a hablarles acerca de lo que son las extrayentes y formas de ejecución indirecta. Las extrayentes son un mecanismo jurídico para obligar a alguien a cumplir con una sentencia mediante una presión económica y no llegar a la utilización de la fuerza. Las extrayentes nacen en Francia y son un instrumento fuerte y flexible que obliga al cumplimiento mediante sanción económica. Estas multas pueden ser diarias o pueden ser periódicas. Son establecidas por el juez mediante sentencia. La desventaja de estas multas es que a veces pueden ser muy altas, se pueden ser acumulativas, pueden también ser a veces hasta desproporcionadas e injustas. En Francia, pues, fue donde nacieron las extrayentes como figura legal, pero también las encontramos en el derecho alemán y en el derecho anglosajón. En el derecho alemán son más estrictas y más coercitivas. En el caso de que la multa coercitiva, la Wandsgeld, no se lleve a cabo o no se cumpla mediante la multa, entonces proceden a lo que es la prisión o la detención coercitiva, en este caso conocida como Wandschaft. La característica de las estudiantes en Alemania es que el incumplimiento o la inejecución de una sentencia se convierte en ilícito penal, pero esta solo puede ser llevada a cabo por solicitud de la parte interesada, o sea, de los acreedores. En el derecho anglosajón existe la figura equivalente a las extrayentes que se llama la specific performance, que consiste en obligar a la persona a cumplir con lo pactado en el contrato sin tener que llegar a lo que son las indemnizaciones. En el derecho anglosajón, la figura del contempt of court o desacato al tribunal es castigada mediante multas, incluso mediante presión. Y la persona que incumple se castiga como desobediencia al juez. Es un irrespeto a la corte y es un irrespeto a la figura del juez. Podemos también hablar de lo que es el patrimonio ejecutable. El patrimonio ejecutable se refiere a los bienes que tiene el deudor que pueden ser utilizados para cumplir una obligación impuesta mediante sentencia judicial. En este caso, la responsabilidad patrimonial sustituye en el derecho moderno a la responsabilidad personal. Entonces, los bienes del deudor constituyen la garantía común de los acreedores. El objetivo del patrimonio ejecutable es garantizar que las sentencias se cumplan, proteger el derecho del acreedor y mantener el equilibrio con la dignidad del deudor. Los bienes que pueden ser ejecutables son los bienes muebles, como dinero, vehículos, cosas de valor, bienes inmuebles como casas, terrenos y derechos de valor económico. Pero no todos los bienes son ejecutables. Existen bienes inembargables, como ser los bienes indispensables para vivir, las herramientas de trabajo y también en cierta proporcionalidad el salario. También otra manera de ejecución es mediante la venta de bienes. La ejecución mediante la venta de los bienes se produce en aquellos casos en que por falta de dinero o de patrimonio del deudor
se obliga a vender sus bienes, muebles o inmuebles, para garantizar el pago de la obligación. La ejecución mediante la venta de los bienes consta de dos etapas ejecutivas: el embargo y el cumplimiento de la sentencia de remate. Cuando hablamos de embargo, hablamos de una providencia de cautela que consiste en incautar los bienes materiales del deudor en una vía preventiva. En este embargo, el Estado lo que hace es, se refiere a la disposición, al derecho de la disposición, y el Estado lo incauta de forma provisional para garantizar que más adelante se pueda llevar a cabo el cumplimiento de la sentencia definitiva del remate de los bienes. Cuando tomamos lo que es el embargo, existen dos posibilidades: que el acreedor disponga de un título ejecutorio o que el acreedor disponga de un título ejecutivo. En el primer caso, de que el acreedor disponga de un título ejecutorio, tiene 90 días a partir de la sentencia definitiva para ejecutar lo que es el procedimiento de tasación y venta de los bienes. Si el acreedor dispone de un título ejecutivo, se inicia un nuevo proceso, el cual consiste en escuchar las razones por las cuales el deudor no ha podido cumplir con las obligaciones. Lo puede hacer mediante el recurso de oposición de secciones, mediante los recursos como puede ser la apelación, y también se recibe la prueba de extremos de los hechos controvertidos para finalmente dictar sentencia ejecutiva. Una vez la sentencia sea rematada, se procede a la tasación y venta de los bienes y a pagar la obligación del deudor al acreedor. Esta ha sido mi participación y le cedo la palabra a mi siguiente compañero.